Hoy te voy a hablar de sardinas, sí, y de cómo frenar la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular con la edad, pero también de cómo mejorar el azúcar en la sangre, porque puede que hayas notado que te cuesta más mover las bolsas del supermercado, después pesan más o te cuesta más levantarte del sofá. Y esto no es falta de fuerza de voluntad, es que a partir de los 60 años el cuerpo empieza a perder el hilo de cómo construir músculo y esto acaba afectando también al azúcar. En este vídeo vamos a ver por qué 2 latas de sardinas a la semana son mucho más que una cena barata, sino que además son una herramienta excelente para apoyar la salud de tus músculos y también tu salud metabólica. Lo que vas a oír forma parte de un ensayo clínico en personas mayores de 65 años con prediabetes y si quieres mantener tu independencia y tu salud bajo control, esta información es para ti. ¿Por qué las sardinas funcionan? Para entenderlo hay que saber algo que muchas veces no se explica con la suficiente profundidad. ¿A qué me refiero? Pues a que la sarcopenia y el azúcar alto no son dos golpes de mala suerte independientes, en realidad están íntimamente conectados. Imagínate que los músculos de tu cuerpo son como el motor de un coche. Un motor grande que quema mucho combustible incluso cuando está parado en un semáforo. Pero con los años el motor se va haciendo más pequeño y el combustible, que es tu azúcar, no se quema bien y empieza a acumularse en la sangre. Y aquí empieza una especie de bucle. Tienes menos músculo, el azúcar sube y el páncreas tiene que trabajar el doble mandando más insulina. Pero esa insulina, que debería ser la llave que construye músculo nuevo, deja de funcionar bien. Es como si la cerradura de tus células en donde actúa esta llave que llamamos insulina, pues esta cerradura se oxidara. Y por eso sientes que te fallan las piernas o que te pesa más la bolsa del supermercado. Y ya te digo que el problema no es falta de voluntad, es que tu maquinaria interna está encasquillada. Lo que un estudio de Barcelona nos enseña sobre el tema es que las sardinas no son una cura mágica, sino que son un excelente aceite lubricante que ayuda a que el engranaje funcione mejor. Y esto ayuda también a que este bucle se detenga. Ahora que sabes que tu músculo y tu azúcar están conectados, me preguntarás, bueno, ¿y por qué comer sardinas directamente? ¿No bastaría con tomar una cápsula de omega 3 y ya olvidarme? Pues esto es lo que se preguntaban los investigadores y la respuesta empieza con un dato que es interesante. Una cápsula estándar de omega 3 de la farmacia lleva 200-300 miligramos, pero dependiendo de la marca y el peso, una buena lata de sardinas puede aportar el triple de estos omega 3, pero la cantidad no es lo más importante. Lo importante está en lo que llamamos efecto Madrid. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que el omega 3 es un operario que viene a reparar tu motor muscular. La cápsula te manda este operario solo, pero la sardina te manda el equipo completo, es decir, la proteína para construir, la vitamina D para fijar, el calcio para fortalecer, todo actuando a la vez en el mismo bocado. Los resultados del estudio de Barcelona mostraron también algo importante, que al cabo de un año los análisis revelaron que estas grasas saludables no estaban solo de paso, sino que también se habían integrado en la pared de las células. Cambió la composición de la grasa de la membrana de sus células. Recuerda que esto se probó en personas con prediabetes mayores de 65 años y bajo supervisión médica. Pero ahora vamos a buscar exactamente qué hay dentro de esta lata de sardinas que despierta tu músculo. ¿Cuáles son los mecanismos por los que funcionan las sardinas? Esto no es magia, es bioquímica. Hay una serie de nutrientes básicos que lo explican y después hay un cuarto que es una hipótesis fascinante. Empezamos por la primera, la proteína. Una sola lata de sardinas tiene alrededor de 20-25 gramos de proteínas de calidad. Y esto es vital porque a partir de los 60 o antes el músculo es como si se volviera sordo. Los médicos lo llamamos resistencia anabólica y esto va aumentando con la edad. Es como si la obra necesitara un pedido mínimo mucho más grande para ponerse en marcha. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Pues que si llegan pocos ladrillos, pues los obreros ni se molestan en empezar a construir. Son más resistentes a trabajar y a construir los muros. Sin estas dosis concentradas de proteínas, el músculo simplemente no reacciona y esto es un problema. En segundo lugar, los omega 3, que es como si fuera el aceite que engrasa la maquinaria. El EPA y el DHA de la sardina se pegan en la pared de tus células musculares y pueden influir sobre la mTORC1. Y esto
¿Qué es? ¿Qué es este nombrecito? Pues imagínate que es el interruptor principal que le dice al músculo a trabajar. El omega 3 sería un aliado para ayudar a que este interruptor responda mejor. En tercer lugar, la vitamina D. Aquí casi nadie la asocia con los músculos, pero actúa como si fuera el capataz de la obra. Sin ella, el músculo pierde fuerza y aumenta el terror a caerte, que es algo que se escucha mucho en los pacientes mayores, como es normal. La sardina sería de los pocos alimentos que trae de serie la vitamina D. Y al ir acompañada de grasa, pues esto favorece su aprovechamiento. Y por último, tenemos la taurina, que este es un compuesto que el estudio destaca como un posible gran apoyo. ¿A qué me refiero? Pues que la hipótesis es que ayuda a que las células sean más sensibles a la insulina. Y ahí suman fuerzas para evitar que el azúcar se quede como atascado fuera. Pero claro, ahora estarás pensando, doctor, todo esto suena muy bien, pero ¿qué pasa si estoy tomando Sintrón, anticoagulantes, tengo el ácido úrico alto, tomo pastillas para el colesterol? Pues entonces vamos a resolver estas dudas ahora mismo. Pero porque hay un detalle con las latas que puede arruinar los beneficios. Antes de ver cómo incorporar las sardinas a tu rutina de alimentación, voy a responder a las dudas que más frenan su incorporación. Y cuidado porque el error número 5 es bastante frecuente. En primer lugar, ¿qué pasa si tomo Sintrón, Apixaban, Rivaroxaban, Xarelto u otros anticoagulantes? Pues a dosis dietéticas de 2 latas por semana, el omega 3 de los alimentos no ha demostrado un riesgo sólido de sangrado en la población general. Pero ten en cuenta que cada historial clínico es único y la regla de oro aquí es comentarlo con tu médico antes de cambiar tu alimentación habitual. En segundo lugar, ¿qué pasa si tomo levotiroxina? Pues aquí un detalle de prudencia. Separa las sardinas de la pastilla varias horas para asegurar que el calcio de la espina no interfiera con esta levotiroxina. ¿Y qué pasa si tengo gota? Pues aquí sí bandera roja porque las sardinas son ricas en purinas. Es decir, que si tienes el ácido úrico alto, consulta con tu médico antes de aumentar el consumo de sardinas porque podrías disparar un brote. Consulta. En cuarto lugar, sardinas en aceite, con agua, con tomate. El estudio que he comentado usó aceite de oliva. No uses aceites vegetales tipo aceite de girasol o de soja. Mi recomendación, aceite de oliva y con espinas, porque las espinas de la lata de sardinas están blandas y son el cemento, porque llevan calcio, son el cemento para tus huesos. ¿Y qué pasa si tienes la presión arterial muy alta? Pues pásalas bajo el chorro de agua unos segundos para así quitar el exceso de sal con el líquido que estás pasando. ¿Es peligrosa la sardina de lata por el BPA? Pues en Europa se ha puesto el tema muy estricto, por eso recientemente sí han evaluado los riesgos reales a nivel toxicológico y lo que se recomienda es buscar el sello sin BPA. En sexto lugar, ¿qué pasa si tomo pastillas para el colesterol o para la diabetes? Pues si tomas estatinas y notas debilidad muscular o dolor muscular, el omega 3 es una grasa saludable que apoya a tu cuerpo, aunque siempre debes revisar ese dolor muscular directamente con tu médico a ver qué pasa. Y si tomas metformina, pues se encaja perfectamente en tu dieta el introducir sardinas. Y ahora vamos a la cocina. Te enseñaré cómo incorporarlas para que no te aburras y sobre todo para que no huela toda la casa a pescado. ¿Cómo incorporar las sardinas a tu alimentación? Vamos a ir a lo práctico, pero antes un baño de realidad. Las sardinas preparan el terreno, pero al músculo le hace falta una señal de que se le necesita actividad física, pero no hace falta ir al gimnasio. Si te duelen las rodillas o te da miedo a caerte, basta con que te levantes y te sientes de una silla que esté firme unas 10 veces o subir un tramo de escaleras. ¿Por qué? Porque esto sería la señal de construcción que tus piernas o los músculos de tus piernas necesitan. ¿Lo necesitan para qué? Pues para que la proteína de la sardina sepa hacia dónde ir, de la sardina o de cualquier otro alimento. Y otro detalle que es importante, esta lata te va a dar un empujón fuerte de proteínas, pero no hace milagros si el resto del día solo comes sopa y pan. A partir de los 60 necesitas proteína repartida en todas las comidas. Dicho esto, ¿cómo comer estas sardinas? Pues 2 veces por semana y si puedes, elige aceite de oliva y no tires las espinas. Pero para que no te aburras, pues combínalas con fibra. ¿Y por qué? Pues porque la sardina cuida el músculo, pero la fibra, por ejemplo, de una ensalada o unos garbanzos, ayuda a que el azúcar suba más despacio. Y de paso, evitas esta sensación de parecer
un globo o que la ropa te apriete mucho después de comer. Después, un consejo de salud y convivencia. Si te molesta el olor, pues añades un chorrito de limón o de vinagre y lo dejas reposar unos cuantos minutos y verás que el sabor será mucho más suave. Como ves, esta es una estrategia barata, sencilla, usando 2 latas de sardina a la semana. ¿En qué comida del día es más interesante consumirla? En realidad en cualquier comida, pero en la cena puede encajar muy bien, sobre todo si lo que buscas es una opción que sea saciante y con menos carga glucémica, es decir, de azúcar que pase directo a la sangre. También depende con qué la acompañes. Con fibra es una combinación interesante, por ejemplo con ensalada, que es lo que me gusta. Pero quédate con esto. La próxima vez que vayas al supermercado te gastas algo de dinero en 2 latas de sardina, que será una de las formas más baratas y más sencillas de empezar a apoyar a tus músculos ahora mismo. Y si ves que tienes a alguien en la familia mayor de 60 que empieza a notar que las piernas le pesan o que el azúcar le está dando avisos, pues le pasas este vídeo, porque a veces un pequeño hábito que te cabe en el bolsillo puede cambiar la trayectoria de dependencia de una persona, ¿no? Pero recuerda que la sardina te prepara el terreno, pero al músculo le hacen falta señales de que lo necesitas. Si quieres saber sobre evitar la pérdida de músculo con la edad, en general, teniendo en cuenta la alimentación y la actividad física, te dejo un vídeo aquí al lado en el que te explico el plan completo y entro en profundidad. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.